Medjugorje está de nuevo en el centro de la atención profética porque hay indicios de que comenzaron las pruebas como Nuestra Señora había anunciado. Y en el mismo momento la Virgen le comunica a la vidente Miriana que no le dará más los mensajes de los días 2 de cada mes que estaban destinados a los no creyentes. Lo que hace pensar en el despliegue de los primeros 3 secretos dados a los videntes, que según los estudiosos son preavisos de la iluminación del alma o la conciencia, luego la propia iluminación de la conciencia será el aviso, y después el milagro que será avisado con 3 días de anticipación por la propia Miriana. Y esto nos lleva a preguntarnos qué sucedió con la Comisión Investigadora Vaticana sobre estas apariciones. La comisión entregó las conclusiones al Papa Francisco en el año 2014. Son reservadas, no se han hecho públicas. Pero varios de los integrantes de la comisión han filtrado lo que allí sucedió. Y esas filtraciones nos han permitido tener un panorama muy seguro de cómo fueron las discusiones y cuáles las conclusiones. En este video te voy a contar cuál es el contenido del informe final de la comisión, cuáles fueron los pormenores de la discusión dentro de ella y cómo el Vaticano ha tomado en cuenta la sugerencia del documento para cambiar su estrategia respecto a Medjugorje. En el año 2010, el Vaticano nombró una comisión para estudiar las apariciones de Medjugorje bajo la presidencia del cardenal Camillo Ruini. Benedicto XVI no la formó presionado por la necesidad vaticana de conocer la verdad o por la presión de los videntes y su entorno, sino que la formó ante el peligro inminente de que el obispo de Mostar, Ratko Perić, pasara las apariciones del estatus no consta su sobrenaturalidad a consta su no sobrenaturalidad. O sea, pasar del juicio de no sabemos si son verdaderas o falsas a declararlas directamente falsas, lo que implicaba la destrucción de uno de los mayores peregrinajes y con más frutos del mundo. Esta comisión le entregó las conclusiones finales al Papa Francisco en enero del 2014, quien ha estado operando en base a ellas. La conformación de la comisión investigadora fue extraordinaria porque nunca antes en la historia de la Mariología ha habido integrantes de tan alto rango en una comisión que estudia una aparición. Había 5 cardenales, un arzobispo, 3 monseñores y 4 sacerdotes, componiendo los 13 miembros, y también había 4 expertos más hasta alcanzar los 17. Y lo que se ha filtrado es que la comisión optó por distinguir entre lo que ocurrió en los primeros 10 días del 24 de junio de 1981 al 3 de julio, o sea, las primeras 7 apariciones, y lo que ha ocurrido después en las 3 décadas posteriores. Los integrantes de la comisión votaron abrumadoramente a favor de la autenticidad de las primeras 7 apariciones. 10 miembros y 3 de los expertos, o sea, un total de 13, votaron que las primeras 7 apariciones en Medjugorje fueron auténticamente sobrenaturales. Un miembro votó que no consta su sobrenaturalidad y otro declaró estar indeciso. Por lo tanto, 13 de los 15 presentes en la votación secreta votaron a favor de que María era quien apareció en Medjugorje en las primeras 7 apariciones. ¿Y qué pasó luego de las primeras 7 apariciones? ¿Se volvieron falsas? ¿No apareció más la Virgen María? No es esto lo que opina la comisión, sino que las apariciones posteriores se hicieron en un ambiente mucho menos controlado, por lo que no les permite tener la seguridad para decir si son efectivamente sobrenaturales o no. Las apariciones posteriores a la semana inicial se trasladaron al Monte Podbro, a la casa parroquial, más tarde a la sacristía y luego salieron de ahí debido a la persecución de las autoridades comunistas. Recordemos que en ese momento Bosnia era parte de la Yugoslavia gobernada por Tito,
y el régimen había plantado una cantidad de información falsa sobre las apariciones para tratar de liquidarlas. Y esto llegó incluso a permear a la curia. Sobre estas apariciones posteriores a las primeras 7, la comisión decidió no decidir, porque dicen que resulta casi imposible evaluarlas como un todo. 12 miembros y expertos de la comisión dijeron que estaban indecisos sobre estas apariciones posteriores, y 2 votaron que consta su no sobrenaturalidad, y 1 declaró que no tiene opinión. Pero incluso la comisión destacó que a pesar de las diversas confusiones, la historia posterior a las primeras 7 apariciones ofrece la certificación de múltiples frutos del Evangelio, incluidas conversiones, curaciones y vocaciones al sacerdocio. Y debido a esto excluyen firmemente cualquier manipulación masiva de parte de los videntes. Y para confirmarlo, señalan que las experiencias más poderosas ocurren como resultado no de la proximidad a los videntes, sino de visitar Medjugorje. Uno de los principales focos para la indecisión es la vida de alguno de los videntes. La comisión expresa que no se debe a la inmoralidad de alguno de ellos, sino que se relaciona con la carencia de discernimiento sólido y de una orientación coherente hacia ellos, porque les ha faltado una guía espiritual estable. Porque el informe también dice que la actitud negativa del obispo de Mostar, de quien dependía Medjugorje en ese momento, hizo imposible el cuidado pastoral adecuado del fenómeno. Y por eso en la votación, 13 de los 14 presentes votaron para que Medjugorje se erigiera en un santuario pontificio, quitándole potestad al obispo, mientras que un solo miembro se opuso. La comisión dice que los videntes se vieron obligados a valerse por sí mismos porque ni la parroquia ni el Vaticano habían diseñado para ellos una forma de satisfacer sus necesidades. Y lo que sucedió fue que cuando comenzaron las apariciones y el auge de las peregrinaciones, la estructura económica de la zona cambió radicalmente, porque de tener una economía basada en el tabaco y las viñas, pasó a recibir millones de peregrinos. Y los videntes hicieron lo mismo que todos los habitantes de la aldea. Recurrieron a proporcionar alojamiento y comida a los peregrinos como medio de sustento. Y por lógica, los bed and breakfast y los pequeños hoteles propiedad de videntes funcionaron mejor que la mayoría de los lugares de tamaño comparable porque los peregrinos preferían estar cerca de los videntes. Pero la comisión recalca que el éxito económico de algunos de los videntes no hacen falso el fenómeno. La comisión también recomendó ampliar el tamaño de la iglesia parroquial, y hay rumores que se construirá una basílica en un campo al lado de la estructura parroquial actual. Y a partir de estas conclusiones de la comisión, el Papa Francisco ha nombrado al arzobispo Henrik Hauser como visitante apostólico permanente de Medjugorje, quien ha permitido las peregrinaciones de las parroquias ocupándose de mejorar la organización y la infraestructura. O sea que el Vaticano cambió su visión de Medjugorje y ahora está tratando de impulsar el lugar como un centro mundial de peregrinaciones. ¿Y entonces qué tenemos? La conclusión abrumadora del informe de la comisión es que Medjugorje es real y debe expandirse como un destino oficial de peregrinaciones, lo que debe unirse con otro dato que no es menor. Todas las investigaciones científico-médicas realizadas descartan el fraude o patologías médicas y sugieren la sobrenaturalidad en los mensajes de los videntes. Las apariciones de Medjugorje casi con seguridad no serán aprobadas hasta que no terminen, porque el Vaticano nunca ha aprobado apariciones en curso, es muy riesgoso. Pero esto no imposibilita utilizar el movimiento que se ha generado allí en favor de la evangelización. Mientras la fe decae en Occidente, Medjugorje es un oasis de conversiones. Probablemente no exista en toda la iglesia un lugar que genere una devoción tan fuerte entre sus peregrinos, los cuales son más de 2 millones al año.
Las acciones y declaraciones del obispo Husser muestran el claro cambio del enfoque que se ha producido en el Vaticano. Parecería que se ha despreocupado del fenómeno propio de las apariciones al punto que ha puesto pocas restricciones a la publicación de los mensajes y ha puesto énfasis en los frutos pastorales. Según palabra de Husser, Medjugorje representa los pulmones espirituales de Europa, un lugar donde millones de personas descubren a Dios y las bellezas de la Iglesia. Esto demuestra que no es necesario que una aparición sea aprobada por el Vaticano para que el propio Vaticano pueda usar sus frutos para la evangelización, aunque algunos opinan que esto es una aprobación encubierta. En Foros de la Virgen María hemos publicado varios artículos y videos sobre las apariciones de Medjugorje, y sus links te los dejo en la descripción de este video en YouTube. Y me gustaría preguntarte si tú conoces personas que han peregrinado a Medjugorje y qué es lo que cuentan. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación, compártelo con tus amigos y danos un dedito para arriba.